Muchas gracias. Muchas gracias al Hospital Ángeles por conducto de la doctora Elizabeth Castro. Por supuesto, gracias también a la doctora Cruz Necha, especialista en bioética y amiga de hace muchos años. Y bueno, este tema es un tema prácticamente de moda a partir del problema que se suscitó con el médico de Oaxaca. Sin embargo, me gustaría dar algunos antecedentes para abordar el tema relacionado con... ¿Ya se perdió? Iniciando con la relación médico-paciente. Tradicionalmente, la relación durante muchos años entre médico y paciente era vertical. El médico se constituía como un padre de familia en donde el paciente prácticamente sin cuestionar ningún tipo de situación obedecía las indicaciones del médico y todo marchaba muy bien. Sin embargo, esta relación a partir de poco más de 20 años ha cambiado y ahora esa relación es horizontal, donde la autonomía del paciente participa de manera muy importante en la toma de decisiones en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del paciente. Y aquí, en esta relación horizontal, hay igualdad entre médico y paciente, la libertad y la autonomía en la toma de decisiones, libertad que es un derecho humano. Vamos a abordar aquí la protección a la salud como un derecho humano, recordando que los derechos humanos son valores inherentes, libertades y prerrogativas, es decir, privilegios que tenemos por el simple hecho de ser personas en razón de nuestra dignidad, por el simple hecho de ser personas. Estos derechos humanos los tenemos sin distinción de raza, color, sexo, condición económica, política, social o cualquier otro tipo de condición. Incluso los que le van a la marica también tienen derechos humanos. El ejercicio de derecho de la personalidad es parte también de esta información. Y me gusta también establecer dónde estamos ubicados dentro de la práctica médica, porque si bien las normas, el mundo de las normas permea la conducta humana y muchos de los actos están dentro de las normas morales o las normas sociales, las normas de protección y el acto médico está ubicado dentro de las normas jurídicas. ¿Por qué razón? Las normas morales provienen del interior de cada persona, el ser honestos, el ser sinceros. En caso de que se violen estas normas morales, la única sanción es el tribunal de la propia conciencia. En el caso de las normas sociales, no se nos impone la propia sociedad, por ejemplo, tomar correctamente cubiertos, el saludar, y en caso de que violemos esas normas, ¿cuál es la sanción? La crítica social. En el caso de las normas religiosas, bueno, la más conocida, la católica, cuando se violan esas normas, las abuelitas decían que no alcanzábamos la vida eterna o nos íbamos al infierno. No pasa lo mismo con las normas jurídicas. Las normas jurídicas están perfectamente establecidas en códigos, leyes, sobre todo en nuestra ley máxima que es la Constitución, y en caso de que estas normas sean violadas, hay una sanción también perfectamente establecida en estas normas. Y bueno, el acto jurídico clínico o contrato de prestación de servicios está ubicado dentro de este mundo de las normas jurídicas. Y este acto jurídico clínico es el acuerdo de voluntades expreso o tácito o por disposición de ley entre el médico y el paciente para diagnosticar, atender, prevenir, curar y habilitar al propio paciente. Esto lo prevé el artículo 32 de la Ley General de Salud. Desde el momento en que el paciente entra a un consultorio, desde ahí hay un acuerdo de voluntades y hay un acto jurídico clínico. Se asimila justamente a los contratos de prestación de servicios profesionales regulados por los códigos civiles de todos los estados, así como el contrato de prestación de servicios profesionales de los abogados, de los consultores, de los arquitectos. El acto jurídico clínico es un contrato también de prestación de servicios. Sin embargo, cuando este acto médico no se adecua a las expectativas del paciente, o bien dada el fenómeno del crecimiento de la industria del litigio, donde muchos pacientes se asocian con pseudoabogados y viven del prestigio médico, vienen las quejas médicas. Y la queja médica es la insatisfacción de los pacientes con respecto a la calidad de la atención médica.
La mayoría de las quejas médicas, esta estadística la sacamos de la estadística de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La mayoría de las quejas son por falta de información, por diagnósticos equivocados, por desatención, por diferimientos, por falta de capacidad, es decir, impericia, pero la que ocupa el número 1 de todas es la mala relación entre el médico y el paciente. Puede haber un diagnóstico precioso, perfecto, exacto. Puede haber una cirugía perfectamente realizada, pero si la relación fue mala, tanto con los pacientes como con los familiares, ahí la consecuencia es la queja. Y lamentablemente, dentro de esa vulnerabilidad que hablamos de los médicos, es la profesión más vigilada de todas las profesiones. Están vigilados por la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por las comisiones estatales de los derechos humanos de cada estado, por las contralorías en caso de servidores públicos, en el sector salud público, incluso por el SAT. Les vigilan cuántos recibos de honorarios le están otorgando y cuánto han generado, son vigilados por todos ellos. Entonces, en el caso de los hospitales también, la mayoría de las quejas son por falta de médicos especialistas y personal de enfermería necesarios para cubrir la demanda, por falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades, por insuficiente supervisión de residentes o pasantes por el personal de salud, esto sobre todo en el sector público. Normalmente los médicos titulares delegan toda la responsabilidad en los residentes sin la debida supervisión y eso provoca muchas veces algún tipo de negligencia médica y como consecuencia la queja. Falta de infraestructura hospitalaria y de recursos materiales. Esto también es el sector salud pública. Dentro de este acto médico también es muy importante el consentimiento y el consentimiento del paciente, consentimiento debidamente informado. La Ley General de Salud, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica establece perfectamente cuál es ese consentimiento informado. Y debe ser libre, el derecho de libertad. Es importantísimo, porque el médico es libre de atender o no a un paciente siempre y cuando su decisión se sustente en bases éticas, científicas y jurídicas. Ojo, libertad de prescripción. El paciente también es libre de aceptar o rechazar de manera personal e informada sobre el procedimiento diagnóstico o terapia que el médico le ofrezca, así como utilizar medidas extraordinarias de supervivencia en caso de enfermedades terminales. Y aquí es muy importante una reforma que hubo en la Ciudad de México, donde ya en la Constitución de la propia ciudad se estableció una reforma muy cuestionada, que es la eutanasia. La eutanasia a partir no solamente es la libertad de rechazar tratamientos para prolongar la vida, sino además una muerte digna a través de la eutanasia, esto contrario a lo que establece la Ley General de Salud. Esto va a tener muchos cuestionamientos, seguramente va a haber ahí una controversia constitucional, porque son leyes que son contrarias en cuanto a su espíritu y naturaleza. El consentimiento no es instantáneo, es continuo, inicia desde el acto médico y subsiste a lo largo de todo el tratamiento. Constantemente hay que estar renovando ese consentimiento informado y además consentimiento suficientemente informado, adecuado y en términos comprensibles. Eso lo prevé también el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. La CONAMED establece que es un acto de decisión libre y voluntaria de persona competente que acepta las acciones diagnósticas o terapéuticas sugeridas por sus médicos, fundando en la comprensión de la información proporcionada respecto de los riesgos y beneficios que pueden ocasionar. Se sustenta en el principio de autonomía del paciente, uno de los principios de la bioética. Recordemos cuáles son: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía del paciente, aunque el término de no maleficencia es un término cuestionado. Y bueno, se sustenta también en la libertad de decisión, explicación suficiente y competencia para decidir. No me detengo en estos puntos porque nos tardaremos mucho, pero nada más
voy aquí a hacer señalando una excepción al consentimiento informado. No es necesario el consentimiento cuando el estado de salud del paciente suponga un riesgo para la salud pública. Ahí sí. El interés del bien común es superior al interés particular. Cuando el paciente no está capacitado por minoría de edad o disposición judicial para tomar decisiones, el consentimiento lo toman los padres, quien ejerce la patria potestad, sus tutores, en términos de ley. Cuando la urgencia del caso no permita demoras porque puede ocasionar lesiones irreversibles o puede existir el riesgo de la muerte. Ahí en este caso, el médico debe subrogar el consentimiento del paciente amparándose en el estado de necesidad. Y en presencia de dos médicos testigos, el consentimiento informado lo toman, lo anotan en el expediente clínico, norma oficial mexicana 4/2012, y no hay problema ahí. Pero sí es muy importante que justifiquen que es un estado de necesidad, porque en una futura demanda podría cuestionarle que no había una supuesta urgencia. Sí, por supuesto, debe obrar todo en el expediente clínico, notas, todo el expediente clínico es el documento objetivo que les va a servir para cualquier tipo de defensa en una futura demanda. No vamos a llegar al extremo de la medicina defensiva como en Estados Unidos, donde por si me demanda le mando este estudio, por si me demanda le mando a hacer este tratamiento, no. Pero sí es importante que todo lo documenten en el expediente clínico y que además no tenga tachaduras ni enmendaduras, porque el juez al momento de analizar toma esa consideración y podría aducir que está alterado. Esto también lo prevé el artículo 82 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Bueno, estos son los principios de la bioética, ya los comentamos. Y algo muy importante, sobre todo en hospitales particulares, la retención de cualquier persona o cadáver para garantizar el pago de la atención médica o cualquier otra obligación será acreedor a las sanciones previstas por el Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, independientemente de las sanciones aplicables en la ley penal. Y en el caso de Puebla, por ejemplo, va de una multa de 50 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica. Muchos hospitales privados toman de garantía o de prenda de empeño al bebé o al cadáver para asegurar el pago de honorarios. Esto está sancionado por la ley penal. Y es muy importante que el médico sepa que tiene obligación de medios y solo excepcionalmente de resultados. La naturaleza humana es tan compleja que no se pueden asegurar resultados, excepto en el área odontológica, excepto en el área de cirugías plásticas. Ahí sí. Y se vincula la exigibilidad de atención médica como tal, pero no la promesa de un resultado. Porque independientemente de que la información que proporcione el paciente muchas veces no es la suficiente y puede prestarse a una alergia que a lo mejor antes no la había presentado, no pueden garantizar resultados. La medicina no es exacta, no se puede proporcionar ni asegurar resultados favorables en todos los casos. Hay limitaciones propias del profesional en la interpretación de los hechos. Cuando el cuadro clínico no se manifiesta completamente, el paciente no comprende además los riesgos y beneficios de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, o entrega información incompleta de sus síntomas. Las circunstancias en que se da una relación clínica pueden limitar la certeza del diagnóstico y la eficacia de medidas terapéuticas. En estas condiciones, dada la gran variabilidad y complejidad que rodean una condición clínica concreta, algunos dependientes del profesional, otros de las condiciones particulares del paciente, de los recursos e infraestructura que se disponga. Y hay un principio: a lo imposible nadie está obligado. Si no se cuenta con la infraestructura y los recursos necesarios, no pueden ustedes asegurar resultados. Por las circunstancias que lo rodean, es imposible aplicar la misma normativa en todos los casos, sino que ésta debe adecuarse al caso concreto. Estos conceptos no son sacados de la manga. Estos conceptos los tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación
a través de criterios jurisprudenciales. ¿Qué es la jurisprudencia o los criterios jurisprudenciales? Es interpretación de la ley, no son nuevas leyes. La ley ya lo dice perfectamente bien y lo que hace la Corte a través de su jurisprudencia es interpretarlo. Bueno, la ley dice esto, bueno, quiere decir esto. Y es lo que pasa, por ejemplo, en el consentimiento informado. El consentimiento informado está perfectamente delimitado en la Ley General de Salud, reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, incluso en el expediente clínico, la norma oficial mexicana 4/2012, pero hay algunos criterios que la Corte ha pronunciado en la interpretación de consentimiento informado. Y bueno, la Lex Artis ad hoc. La Lex Artis ad hoc es un traje a la medida. Es un concepto jurídico indeterminado en el que el médico en cada caso delibera y aplica las medidas con prudencia a la situación clínica concreta y en la medida de las condiciones reinantes. No puede haber una regla general, porque independientemente de que todos tenemos los mismos órganos, las reacciones son diferentes. El marco jurídico de la praxis médica, como decía, por donde se mueve el médico, está permeado por un marco jurídico. El artículo 4 constitucional establece el derecho humano de protección a la salud. Pero también hay leyes federales, la Ley General de Salud, entre otras, instrumentos internacionales. A partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, es un parteaguas en materia de derechos humanos, porque se dice, no solamente los derechos humanos son los que están previstos en los artículos del 1 al 29 de la Constitución, el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la protección de la integridad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, sino además todos aquellos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano, en el que el presidente de la República los firma y el Senado los ratifica. Y son aproximadamente 210 tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. Y sobre todo también hay algunos aquí en materia de protección a la salud. Convención Americana de Derechos Humanos, el protocolo de San Salvador, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la eliminación de toda forma contra la mujer, la Convención de los Derechos del Niño, Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, en fin, son aproximadamente 210 instrumentos internacionales. Pero también está permeado por los criterios jurisprudenciales, normas oficiales mexicanas, reglamentos, principios científicos de la praxis médica, principios éticos de la praxis médica. Y la responsabilidad profesional no es nueva. Aquí la responsabilidad profesional la tenemos desde el 1750 a.C. en el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi concentró 262 leyes en el que el dios, le entrega, ¿quién era el dios? ¿Shazam? ¿Alguien se acuerda del dios? Bueno, yo creo que es el dios Shazam, no me acuerdo muy bien, pero le entrega a Hammurabi 262 leyes escritas en la piedra, en el que se establece clarísimo, si tú haces esto, la consecuencia es esto. Y ahí se establece el principio de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura. Estas piedras se colocaban en cada una de las esquinas de las principales plazas, donde la población conocía perfectamente cuál era la ley y si se violaba cuál era la consecuencia. Y es porque la responsabilidad profesional médica es la obligación de los profesionales de la salud de reparar y satisfacer consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios o involuntarios cometidos en el ejercicio de la profesión. Y el Código de Hammurabi establecía, si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia en un señor con una lanceta de bronce y ha causado la muerte de ese señor, o si ha abierto la cuenca del ojo de un señor con la lanceta de bronce y ha destruido el ojo de ese señor, se le amputará la mano. O sea, el Bronco no se sacó la idea innovadora, de ahí sacó la idea. Quería amputar las manos. Se fusiló el Código de Hammurabi. Entonces, bueno, la responsabilidad de derecho comparado en Estados Unidos, aproximadamente 98,000 pacientes pierden la vida cada año como consecuencia de errores médicos en Nueva York, además. A nivel nacional, las cifras serían 234,000 lesionados y 80,000 fallecidos,
datos derivados de investigadores de Harvard. Por seguro vinculado a la mala práctica médica han crecido en 52% desde 1987, esos son los costos. Las demandas por este concepto fueron 90.212 en 95 y así hasta en el 2000, 86.480. En la práctica, no nada más ahí los médicos, también los abogados, ahí sí responden por sus errores. A diferencia de México, aquí si a un arquitecto o un ingeniero se le cae la casa, difícilmente hay una comisión que le esté sancionando por esos actos. En cambio, los médicos sí, están muy vigilados y sancionados por sus actos u omisiones. Bueno, en la práctica de la abogacía en los Estados Unidos, en el 2004 hubo más de 35.000 demandas en contra de abogados que contaban con seguros por mala práctica legal y 12.000 demandas tuvieron éxito. ¿Qué tipos de responsabilidades hay? 3 tipos: penal, civil y administrativa. La administrativa sobre todo se aplica a servidores públicos, sector salud público. La penal y la civil, bueno, es en hospitales privados. ¿Cuándo aplica la responsabilidad civil, penal o administrativa? En casos de negligencia, impericia o imprudencia. Me salto esa parte, ya saben toda la diferencia entre una y otra. ¿Me la salto o le damos un repaso rápido? ¿La damos rápido? Ok. ¿Qué es la negligencia? Es el incumplimiento de principios del arte o profesión. La negligencia. Sabiendo lo que se debe de hacer, no se hace, o al revés. Sabiendo lo que no se debe de hacer, se hace. Aquí por eso dice, sobrevive soy yo, pero si mueres, negligencia médica. Ejemplo. Este ejemplo me encanta porque es muy, muy amplio. Y aquí yo les pregunto, en una reunión social se le solicita al médico que vaya a atender a una paciente en el mismo sitio. El médico se niega diciendo que no conoce a la paciente y no tiene obligación de atenderla. ¿Hay o no negligencia? Levante la mano los que dicen que sí hay negligencia. Sí hay negligencia. Levante la mano los que dicen que no hay negligencia. ¿Y los demás, los que no levantaron la mano, qué hay? Votaron nulo. ¿Por qué sí hay negligencia? Se negó a atender a un paciente. Sí, está bien. Para mí sí. El daño puede ser por acción o omisión, y en este caso sería por omisión. De acuerdo con el artículo 4 que mencionamos hace un momento, la obligación del médico de atender al paciente en la situación de accidente y con los medios que dispone en ese momento que necesita. ¿Alguna otra opinión? Ok. ¿Alguna observación a ese planteamiento? ¿Alguien que quiera hacer alguna observación? ¿Qué pasa si muere el paciente? En ese caso, ¿qué? O sea, porque es negligencia si no lo atiende, pero al caso de que lo atiende y le pasa algo malo y al no conocer su expediente médico, ¿qué es lo que pasa? A ver, dime que los médicos son muy observadores. ¿Qué observan en este caso? ¿Están bebiendo? Ajá. A ver, otra observación. Además del alto consumo de alcohol, el sitio muy lleno de gente, eso obviamente aumenta el calor del lugar. Probablemente también alimentos, puede haber alergias desconocidas o no, desconocidas para el médico, pero para la paciente probablemente sí son conocidas y se comió algo que no le cayó bien. También están los colores, el maquillaje, o sea, son muchas cosas. El piso resbaloso, se cae y pues ya.
Bueno, usted comentó que el médico tiene derecho a rechazar la atención dependiendo si hay justificaciones éticas, morales, profesionales. En este caso, si el médico estaba también en la fiesta y estaba tomando, es una justificación ética para no prestar el servicio y es legal. Se va acercando, caliente. Yo creo que todo depende del problema que el paciente tenga. Si pone en peligro la vida, lo tenemos que acudir. Si es una hemorroide, pues no. Todo depende de la patología que esté presentando el paciente en ese momento. Ok, aquí otra observación. El médico también está en toda la disposición de poder elegir si la atiende o no, dependiendo de sus condiciones físicas en las que se encuentre él, ¿no? Sobre todo en el consumo de alcohol. ¿Okay? Caliente. Puede ser que estás fuera de tu entorno. Así de fácil, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra observación? Lo que hay que definir es si la vas a valorar o si la vas a atender. Si te llaman, vas, valoras, eres médico y decides en ese momento si tienes la capacidad, si tienes los medios. No tenemos lo necesario, pero simplemente te presentas, lo valoras y decides si la atiendes o no, o pides ayuda. O si no tienes lo necesario ni tus condiciones lo permiten para atenderlo, pero lo valoras. Bueno, ahí va. En una reunión social se le solicita al médico que vaya a atender a una paciente en el mismo sitio. El médico se niega diciendo que no conoce y que no tiene obligación de atenderla. Aquí nunca se describe si se trata de una urgencia o no. Primer punto. Entonces, si no es una urgencia, con toda la libertad del mundo de pacientes, no estoy obligado a atender. No se trata de una urgencia. ¿Okay? Segundo, vamos a suponer que sí es una urgencia, se le está colando la aceituna. Ahí no solamente es obligación del médico, sino de todos los que están alrededor de él, en la mesa, de todos ellos, de llamar a una ambulancia, al 911, de tratar de extirparle la aceituna, tratar de ayudar, no solamente del médico. Porque el Código Penal establece que en todo caso sería un abandono de persona. Ahí. Y tercer punto, por ahí lo dijeron, efectivamente en una reunión social, después de una semana larga de tantas cirugías y de consultas, muy merecido vino, y ahí pues, a lo mejor se pasan de cucharadas, efectivamente el médico pues ya está pasado de copas y en lugar de ayudarla, a lo mejor lo termina rematando, y ahí ya no se trata de una negligencia, sino de una imprudencia. Entonces son varias hipótesis aquí, que pudieran, por eso les digo que me gusta este caso, porque no se precisa la hipótesis. Este es un caso más largo, me lo voy a saltar porque me voy a ir al punto oral. Es un caso de testigos de Jehová, es un caso de negligencia médica, así señalado en un hospital del IMSS. Este es un caso real de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se los voy a resumir. Es una paciente que acude a urgencia, donde se diagnostica un tumor abdominal, se realizan estudios, se programa para tratamiento, y le dicen que es necesario que un día antes de la cirugía los familiares presentan un documento de exoneración de responsabilidad médica y le dicen al médico que por ser testigos de Jehová se niegan a recibir y a donar sangre. El médico acepta siempre y cuando se donen 2 unidades de expansores de plasma, mismas que se llevaron al hospital. Sin embargo, no se efectúa la cirugía, pues en la fecha programada el anestesista informa que si no había donación de sangre, no había operación. 3 días después, la paciente acudió a un hospital particular donde se operó y posteriormente presentó queja por negligencia médica. O sea, ella tenía el servicio de seguridad social en el IMSS y le dicen, si no traes la sangre, no te operamos. Y ella va a un hospital particular, se opera, gasta y luego pide el reembolso al seguro social. En el resumen clínico, es un femenino de 32 años, testigo de Jehová. No se trata de una urgencia, no se trata que la programan para una cirugía. Una nota médica dice paciente programado por estéresis de quiste ovario testigo de Jehová. Por norma institucional, a ver aquí, la norma institucional es una norma jurídica de un reglamento que está
que rigen el Seguro Social. Si el médico tratante estima necesario que tenga donadores y la paciente no cumple con ello, si no hay urgencia, la cirugía debe diferirse hasta que cumpla con el requisito, aunque no se utilice en el transoperatorio. La voluntad del paciente era: le comunico que exonera de responsabilidad a los médicos, cirujanos, anestesiólogos, personal médico, al hospital, institución, por cualquier daño que resulte de mi negativa a aceptar sangre a pesar del cuidado competente que en otros sentidos se me dé. Renuncio a cualquier acción civil, penal o cualquier otra índole. Ahí podemos hablar de un derecho de objeción de conciencia, artículo 24 de la Constitución, libertad de culto. Los derechos humanos tienen la misma jerarquía, están en el mismo plan. Derecho a la vida, derecho a la libertad de culto. Sin embargo, el derecho primario a la vida es indispensable para que existan los demás derechos. Si no hay vida, no pueden existir los demás derechos. Y entonces aquí se debe, el juzgador habla de una ponderación de derechos. El médico estudia para salvar vidas, no para asegurar la tutela de otro tipo de derechos, sino para velar por la protección del derecho a la salud y el derecho a la vida. El artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice: toda persona tiene derecho a que se le respete la vida. Y uno de los requisitos de los derechos humanos es que son irrenunciables. No podemos renunciar a nuestros derechos. No puedo decir: renuncio a mi libertad y me hago esclava del doctor. No, son irrenunciables. Lo mismo pasa con el derecho a la vida. Es irrenunciable el derecho a la vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que el derecho a la vida es un derecho humano cuyo goce pleno es un prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos. Obligación del Estado de garantizar que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable, así como impedir que sus agentes o particulares atenten contra él mismo. Lo mismo pasa contra los chiquitos hijos de testigos de Jehová. El médico hace todo posible por salvarlos de transfusión de sangre. Jamás ha existido en la historia del derecho mexicano algún tipo de sanción de un médico por salvar una vida. ¿Qué es lo que dice la Comisión Nacional en la queja que le presenta? El riesgo de que pudiera existir hemorragia era alto por el solo hecho de ser un acto quirúrgico, aunque puede haber diferencias de apreciación en el personal médico tratante. Aquí se mezclan las dos situaciones, la negativa a la donación y a la recepción, lo cual además es un error frecuente en la interpretación y abordaje de esos temas. Sin embargo, y pese a todo, no existió malpraxis, pues es evidente que el personal pretendía exclusivamente prever el riesgo en protección de la paciente. Y es muy importante en las denuncias y en las quejas que les presenten el ánimo. Ahí el juzgador tiene que analizar cuál fue el ánimo en la atención y en el acto médico. La impericia, la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se deben tener obligatoriamente en determinada arte o profesión. Por ejemplo, prescripción de tratamientos que son propios de una especialidad que no tiene. Un pediatra a lo mejor recetando situaciones de neurología, no tiene la especialidad. Exactamente, también. O lo más frecuente aquí de las quejas son los cirujanos plásticos. Cirujanos no certificados están practicando y realizando muchas cirugías sin tener el conocimiento técnico necesario. La imprudencia, afrontar un riesgo sin tomar precauciones para evitarlo, actuando con apresuramiento innecesario sin pensar los inconvenientes de esa acción o omisión. El ejemplo del médico borracho en la fiesta, ¿no? Pudo haber incurrido en imprudencia. Bueno, la responsabilidad profesional está subordinada a la acreditación de una clara negligencia en la prestación de los servicios, independientemente del resultado. Básico actualmente, la presunción de inocencia. Anteriormente, efectivamente, la industria del litigio vivía del prestigio médico. A partir de la reforma constitucional, el nuevo sistema de justicia penal entra en vigor en el 2008 y en todo el país a partir del 18 de junio de 2016. Todos nos regimos por este sistema donde uno de los principales requisitos es, o de los derechos humanos, es presunción de inocencia. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Por eso es que en la televisión ven a los presuntos delincuentes con los ojos así, tapaditos, con un antifaz negro, porque si no se violaría su derecho humano, porque no hay una sentencia todavía condenatoria. Y
Las periciales médicas, me voy a saltar, son importantísimas. Me voy a saltar hasta aquí. La responsabilidad médica se debe vincular la comisión de una falta, el daño potencial o efectivo, y que estas estén enlazadas por un nexo causal. Puede haber un daño, pero si no se acredita o se vincula con la comisión de la falta, no hay negligencia médica o responsabilidad profesional médica. El nuevo sistema de justicia penal, quienes participan: el imputado, el defensor, el Ministerio Público, asesor jurídico, la víctima, el ofendido y el juez. Estos son los participantes del nuevo sistema de justicia penal. Entonces, es muy importante decirles que no se dejen intimidar por los pacientes. Tienen que probar. Quien afirma está obligado a probar. Y las periciales son importantísimas. El juez es el perito de peritos, pero se apoya en las periciales técnicas de los médicos que participan en este tipo de análisis periciales. La finalidad del nuevo proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, que los daños causados por el delito se reparen, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Voy a pasar a el caso concreto por cuestión de tiempo. El caso del médico Luis Alberto en el estado de Oaxaca. Nada más para que vean cómo está la situación. ¿Qué antecedentes tenemos? Es la causa penal 88/2018. Todos estos datos derivan de la carpeta de investigación. Antes se llamaban averiguaciones previas, ahora se llaman carpetas de investigación. Consta que Daniela y su esposo Hussein y su pequeño hijo Edward, el 26 de noviembre de 2017, salieron de su domicilio para pasar un fin de semana en familia. Se trasladan a un parque conocido como Huitzilandia, donde el pequeño cayó accidentalmente y se lastimó el brazo izquierdo. Ante los intensos dolores, lo trasladan al centro de salud de Telixtahuaca, donde lo canalizan al Hospital Civil. Al llegar allí, al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso, les indican que estaban en paro de labores y que no había traumatólogo. Por buscar un mejor hospital, el niño fue trasladado al Hospital del Valle en la colonia Reforma. Le sacan radiografías y el médico Luis Alberto les dice que presentaba fractura, que la intervención era muy sencilla y que tenía un costo de 25,000 pesos. A las 22:30 horas, el niño fue ingresado al quirófano. Al pasar las horas, los padres se preocupan sin que nadie les dé información. Ojo, eso es muy importante. El derecho a la información de los pacientes también es muy importante respetar, no se meten en problemas. Nadie les da información. Es hasta las 3 de la mañana que el traumatólogo y la anestesióloga les dicen que todo había salido bien, pero que el niño no despertaba porque había presentado una alergia a la anestesia y que durante el proceso había sufrido un paro cardíaco. Los padres deciden trasladarlo a otro hospital, siendo tarde, pues ya había fallecido. A partir del 27 de noviembre, los padres exigen justicia. ¿Cuál es la postura de la Fiscalía General del Estado? Este caso lo vamos a analizarlo de manera muy objetiva. La Fiscalía dice: existen datos de pruebas suficientes en la carpeta de investigación, a partir de los cuales dos jueces diferentes, es un juez de control y el otro juez de vinculación, que detectan y declaran la probable responsabilidad del médico Luis Alberto. En la carpeta obran testimonios, videos, dictámenes de la CESAMED, de la PGR, del Instituto de Ciencias Forenses. El niño entró solo con una fractura de brazo y murió. La cirugía se practicó menos de 5 horas después de la ingesta de alimentos. Esto está derivado de la necropsia y de los estudios de patología. No hubo los cuidados necesarios para la aplicación de la anestesia. La causa de la muerte no fue una reacción alérgica o anafiláctica, sino una broncoaspiración. No se documentó en el expediente clínico el suministro de algunos medicamentos como la lidocaína, que había en grandes cantidades. Existen videos que evidencian la manipulación del expediente clínico para modificar lo sucedido, incongruencias entre las notas médicas y los videos. Las notas médicas tenían una hora y los videos, al momento de reproducirse, cambian las horas.
La cirugía terminó a las 12 de la noche y hasta las 7 de la mañana el niño fue trasladado a otro hospital, tiempo durante el cual no se le dio la atención adecuada. ¿Cuál es la resolución del Tribunal Superior de Justicia a través de su sexta sala penal? Existen violaciones al debido proceso, ¿sí?, en agravio del médico, Luis Alberto. Se revoca el acto de vinculación a proceso. Se anula la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahorita, en el nuevo sistema de justicia penal, la mayoría de los delitos tienen que llevarse el proceso fuera, excepción hecha los casos de delitos graves. Aquí lo estaban acusando de un delito doloso, homicidio doloso. Se ordena reponer el procedimiento y se señala que debe haber una nueva audiencia en la que la Fiscalía debe formular una nueva imputación. ¿Qué es un homicidio doloso? Que es el caso por el que lo acusaron. La diferencia entre un homicidio culposo y el doloso radica en la intención del autor del ilícito. En el homicidio doloso, el actor de manera voluntaria y deliberada tiene la intención de matar a otra persona. ¿Qué médico opera a otra persona con la intención de matarla? Ninguno. Entonces, esa parte sí está cuestionada. Esa parte sí está mal. En el culposo es la negligencia, imprudencia o la omisión de los deberes a cargo del sujeto activo lo que lleva a un desenlace fatal. Y bueno, como conclusión, podemos decir que la protección del derecho a la salud supone que ante una mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales deben tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud. Sin embargo, los principios de legalidad y seguridad jurídica son garantes de los derechos humanos de los profesionales de la salud, lo que evitará que la industria del litigio encuentre dolosos negocios a costa de poner en riesgo su prestigio profesional. Por eso son tan vulnerables la profesión médica. Bueno, es una bibliografía y ahí están algunos datos donde estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.